El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Sagredo, yo soy gerente comercial de BCI Wealth Management y les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas y de conversaciones y de inversiones al día. Con esto buscamos estar cada vez más cerca de ustedes y entregándoles una visión sobre los últimos hechos económicos y a la vez una mirada estratégica del momento de mercado. Sin duda que hemos tenido un año bien intenso y la verdad que con este cuarto encuentro ya este año, creemos que ya se hace muy visible la oportunidad de las oportunidades que se están dando actualmente en el mercado. Sin duda que ha estado bajando la inflación, yo creo que eso ya es por todos conocido. Hemos tenido últimamente, ¿no es cierto?, las noticias de que vamos a tener rebajas de tasa. Sin ir más lejos, hoy día en la mañana una consejera del Banco Central ya lo hizo de manera bien explícita en el Mercurio. Así que la idea es ver qué está pasando con la economía chilena, dónde están las oportunidades en que podemos tomar, ¿no es cierto?, en nuestras inversiones, sea esto en renta fija o en renta variable, siempre en el ámbito local hoy día, y cómo podemos diversificar nuestras inversiones también en el ámbito internacional. Todas estas preguntas las vamos a revisar durante la mañana. Me acompañan, la verdad, que analistas que para ustedes son conocidos. Muchos de ustedes nos han seguido en este ciclo de charla. Hoy día nos acompaña Sergio Lehmann, él es economista jefe de BCI. También nos acompaña Rodrigo Barro, gerente de renta fija de BCI Asset Management, nuestra administradora de fondos. Y finalmente también estará con nosotros Alexis José, quien es subgerente de estrategia de BCI Corredor de Bolsa. Así que ahí los invito a que en la medida que vayamos conversando en esta mañana fría, pero que espero vaya tomando más calorcito con la conversación que vamos a tener, que va a estar bastante amplia respecto de lo que les comentaba. Así que los invito a hacer sus preguntas ahí en el chat. Y les recuerdo que la charla va a estar disponible y grabada también para poder revisarla en el sitio bci.cl/inversiones. Así que, sin más, vamos ahí con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gerardo, muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todos. Encantado de Bueno, como estar siempre, con ustedes, digamos, y dar, perdón, y dar cuenta, como siempre, digamos, feliz de tenerte esta mañana, Sergio. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a ir revisando la presentación con, ¿no es cierto?, esta mirada respecto a qué estamos viendo en la economía internacional y local. Como es habitual, comienzo mostrando cuáles son los principales destacados, cuáles son las principales noticias que están marcando los desarrollos. Primero, ¿no es cierto?, a nivel global, la mirada tiene que ver con la inflación y particularmente sobre los efectos sobre la política monetaria. Estamos esperando incrementos adicionales en tasa en Estados Unidos, también en zona euro. Inglaterra, que sorprendió la semana pasada con un incremento especialmente agresivo, probablemente van a venir más adelante y eso naturalmente va a estar marcando también la mirada de la renta fija y la mirada de los mercados.
En China hemos visto cifras que dan cuenta que ha ido perdiendo impulso y eso naturalmente ha sido también, ¿no es cierto?, un foco de preocupación. Las autoridades han tomado algunas medidas muy marginales, sí, por ahora, con el propósito de dar algún mayor impulso a la economía, pero claramente ha sido más bien decepcionante las cifras, si bien está recuperando China, las cifras han estado por debajo de lo previsto. Y por cierto, digamos, esto es muy reciente, ¿no es cierto?, muy fresco, todavía está por verse cómo se va desarrollando, pero naturalmente el tema geopolítico, la situación en Rusia, la guerra en Ucrania, pareciera ser también que vuelve a tomar cierto protagonismo. Putin pierde fuerza y al menos nuestra mirada, tal vez todavía un tanto optimista, es que esto podría comenzar a marcar el fin de la guerra en Ucrania. En Chile lo que estamos viendo es poco piso para el gobierno de manera tal, ¿no es cierto?, de impulsar iniciativas. Creemos que en materia de reforma tributaria hoy día no hay piso, digamos, sobre todo, ¿no es cierto?, tras conocerse, ¿no es cierto?, estos escándalos, ¿no es cierto?, de corrupción que hemos visto durante, ¿no es cierto?, los últimos días o que han salido a la luz, y eso naturalmente le resta fuerza, digamos, a una eventual reforma tributaria y probablemente debería comenzar a tomar mayor protagonismo lo que tiene que ver con la reforma de pensiones, digamos, algo que todavía también está en discusión, a una instancia todavía importante entre lo que plantea el gobierno y la mirada de la oposición. Esperemos que se alcancen acuerdos, ojalá lo más rápido posible, digamos, pero ahí tampoco somos tan optimistas de alcanzar un acuerdo este año, probablemente el próximo podría haber espacio para esa posibilidad. Banco Central introduce un sesgo muy claro a la baja en su tasa política. Gerardo lo planteaba, ¿no es cierto?, en la introducción. Hoy día particularmente una consejera planteaba de que ya ve una baja de al menos 50 puntos base en la próxima reunión. Nosotros estamos hoy día viendo que hay espacio para una rebaja de 75 puntos base. Esto es a fines de julio, pero naturalmente es un proceso que va a ir marcando también retrocesos en las siguientes reuniones. Se ha ido completando la recuperación de los equilibrios macro. Creo que eso también es un mensaje muy importante de parte del Banco Central. Entrando entonces a materia y mirada internacional, lo que estamos viendo en estas primeras láminas son expectativas y que tal vez, ¿no es cierto?, destacando que en el caso de manufactura han venido retrocediendo. Lo que se marca, digamos, en el gráfico de la izquierda, pivote 50, es que cuando las cifras están por sobre ese pivote se está viendo expansión, bajo ese pivote se está viendo contracción. Y lo que se ve con mucha claridad es que se están viendo contracciones en el sector manufacturero, tanto en Estados Unidos, Europa y Japón, y eso da cuenta entonces del ajuste que está sufriendo la economía desarrollada, digamos, versus, ¿no es cierto?, lo que se está viendo en servicios, donde se ve todavía, ¿no es cierto?, una señal favorable. Servicios ha continuado marcando, digamos, una buena dinámica, aunque en el margen comienza, ¿no es cierto?, a reconocer los efectos de la política monetaria contractiva, y eso naturalmente también es parte de lo que vamos a ir viendo hacia los siguientes registros, los siguientes meses. En la siguiente diapositiva lo que vemos es cómo han ido recogiéndose los datos de actividad, particularmente en el caso de Estados Unidos y Europa. Lo que se ve en el gráfico de la izquierda es que cuando ese número está sobre cero, se entiende que es una sorpresa positiva, es decir, un dato que sorprendió, por ejemplo, venta minorista, puede ser también mercado laboral, digamos, u otro tipo, digamos, de indicador. En el caso de Estados Unidos han predominado las sorpresas positivas, mientras que en Europa han predominado las sorpresas negativas. Estamos viendo que Europa en particular se está ajustando algo más rápido, de hecho está en recesión hoy día, mientras que en Estados Unidos todavía se ve cierta resiliencia, particularmente, ¿no es cierto?, muy enfocado en el sector servicios, como ya, ¿no es cierto?, daba cuenta la lámina anterior. Y en el gráfico de la derecha lo que muestra es que, si bien, ¿no es cierto?, Europa hoy día está en recesión, la probabilidad de que continúe en recesión, ¿no es cierto?, 12 meses adelante es relativamente relevante, digamos, en torno al 40%, mientras que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, entendiendo también que la política monetaria va a ser un ajuste todavía pendiente, digamos, particularmente en el lado de servicios, se ve que a 12 meses plazo todavía se ve, ¿no es cierto?, una probabilidad alta de recesión. Lo más probable es que sea una recesión suave, digamos. Es probable entonces que Estados Unidos se vaya ajustando y enfrente, digamos, ¿no es cierto?, una situación de caída ligera en la actividad económica, primero o segundo trimestre del próximo año, para luego repuntar con cierta mayor fuerza durante la segunda parte, digamos, de 2024. La siguiente lámina lo que nos muestra es que en línea con el ajuste que han estado experimentando las economías, en línea con la caída en los precios de energía, alimentos, hemos visto que la inflación ha venido retrocediendo. Acá tenemos datos para Europa, Reino Unido, Estados Unidos. En todas las economías estamos viendo una caída relevante en la inflación, pero que ha estado asociado fundamentalmente, o en lo grueso, al menos en algunas de estas economías, a energía y alimentos. Lo que se ve en el gráfico a la derecha es que
También la inflación subyacente ha retrocedido ligeramente en el caso, digamos, de Europa, algo más marcadamente en el caso de Estados Unidos, pero todavía sigue siendo alta. La inflación subyacente, ¿no es cierto?, lo recuerdo, es la inflación total descontando alimentos y energía, que tiene que ver con factores globales, digamos, tiene que ver con factores de oferta fundamentalmente, sobre todo lo que tiene que ver con energía, precio de petróleo y alimentos con, ¿no es cierto?, condiciones climáticas. Esos precios han venido retrocediendo tras, ¿no es cierto?, los incrementos muy importantes que vimos a comienzos del año pasado, pero el resto de los precios lo ha hecho, pero de manera bastante más tímida. En la siguiente gráfica, lo que vemos, lámina, lo que vemos es que esto va a significar, o significa que dado que la inflación subyacente va retrocediendo de manera más bien lenta o moderada, es que todavía es esperable incremento en tasa de política. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es que tanto, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, Europa y Reino Unido se están esperando incrementos en tasa de política. Los puntos corresponden a las proyecciones de tasa hacia fines de año. En el caso de Reino Unido todavía, ¿no es cierto?, más o menos 100 puntos base adicionales de incremento. En el caso de Europa, 50 puntos base adicionales de incremento, 0,5%. Y en el caso de Estados Unidos, estamos viendo ahí el mercado se la juega con 25 puntos base, 0,25%, pero la FED ha señalado que en realidad ve todavía espacio para 0,5% de mayor incremento. Es decir, todavía hay tarea pendiente del lado de la política monetaria en Estados Unidos, Europa y Reino Unido, y eso significa que aún hay, ¿no es cierto?, necesidades de ajuste en estas economías de manera de asegurar que la inflación vaya retrocediendo y vaya alcanzando en definitiva sus expectativas o sus metas, digamos, a 2 años plazo en estas economías que debería estar en 2%. Como resultado de estas señales de que la política monetaria todavía tiene espacio para seguir subiendo, hemos visto incremento en las tasas a 2 años, es decir, hemos visto que es particularmente, ¿no es cierto?, las tasas de corto plazo, hemos visto alzas. Eso tiene que ver con los mensajes que se han entregado, con, ¿no es cierto?, las miradas que han provisto los gobernadores de los principales bancos centrales del mundo, y eso se ve bien reflejado, digamos, en la gráfica que está a su derecha. En la siguiente lámina lo que vemos es una mirada algo distinta a lo que estamos viendo en el caso de China. China ha estado, ya lo señalaba, digamos, preocupada fundamentalmente de la dinámica de su economía. Hemos visto, ¿no es cierto?, un crecimiento en general en ventas minoristas, producción manufacturera, pero ha estado por debajo de lo previsto. En general lo que se está viendo es que el impulso de la economía china ha sido menor del que se anticipaba y naturalmente eso ha tenido también un correlato en precios de commodity, digamos. El precio del cobre ha venido retrocediendo, el precio del petróleo también ha retrocedido y naturalmente tiene que ver justamente con una dinámica para China algo más débil. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es que para efecto de enfrentar precisamente ese escenario, el Banco Central ha marcado algunas bajas, bien tímidas, digamos, pero ha dado una señal en el sentido de que es necesario un mayor impulso a la economía, pero eso por ahora, digamos, todavía no se ve, digamos. Se está recuperando China, pero todavía, ¿no es cierto?, las señales han sido de que ese repunte ha sido más bien débil, digamos. Este año, probablemente al final, el crecimiento de China va a estar algo bajo 5%. Hace más o menos 6 meses atrás se estimaba, digamos, un crecimiento en torno al 5,3%. Naturalmente, en definitiva, va a ser menor, digamos, y eso naturalmente ha estado siendo recogido por los mercados. Lo que se ve al lado del lado de la derecha, que si bien ya comentaba, digamos, hemos visto repuntes, ¿no es cierto?, en el sector industrial, ventas retail, han estado de todas maneras bastante por debajo de lo que se preveía. La siguiente gráfica, lo que tenemos es ya, ¿no es cierto?, la mirada para Chile. Y parto entregando datos de IMASEC, digamos, algo que ya en realidad habíamos visto, habíamos recogido hace un par de semanas atrás, pero da cuenta, y eso creo que es importante, digamos, como principal mensaje, de que la economía chilena ha mantenido un ajuste. El dato de IMASEC para el mes de abril fue menos 1,1% en 12 meses, da cuenta entonces que todavía estamos viendo caídas en la actividad económica, y eso naturalmente reconoce de que permite o que da cuenta, ¿no es cierto?, que se han ido recobrando los equilibrios macro. En el gráfico que está a la derecha tenemos variaciones mes contra mes, dejando fuera minería. Minería ha estado mostrando, digamos, algún repunte. Eso tiene que ver con mayor producción por el lado del litio, por el lado del cobre, a propósito, digamos, de nuevos proyectos de inversión. Pero si uno mira el dato de actividad económica descontando minería, mes contra mes da cuenta de una caída de 0,7 en el mes de abril. Y eso reconoce entonces, como ya bien decía, de que el ajuste de la economía ha continuado. Para el mes de mayo estamos también proyectando un IMASEC negativo en torno a menos 1, y eso reconoce entonces, como bien ya decía, de que la economía chilena ha continuado en este ajuste,
y permitiría, ¿no es cierto?, ya como se mencionaba, ¿no es cierto?, la idea o la posibilidad de que en julio ya comience a bajar su tasa de política el Banco Central. En la siguiente lámina lo que observamos es que en términos gruesos, ¿no es cierto?, ya se han alcanzado los equilibrios macro, en el sentido de que ya se ha completado el ajuste. Bien sabemos, ¿no es cierto?, que a propósito de las inyecciones de liquidez durante 2020, 2021, 2022, retiros de fondos de pensiones, se generó, ¿no es cierto?, un exceso de consumo muy por sobre, ¿no es cierto?, lo prudente. Y lo que muestra el gráfico de la izquierda es justamente el nivel hasta dónde llegó, particularmente, por ejemplo, el consumo durable y el consumo total, y el ajuste que venía experimentando producto de una política monetaria contractiva, digamos. Recordemos que el Banco Central comenzó a subir su tasa política a mediados del 2021. El consumo de bienes durables en nivel, en volumen, ¿no es cierto?, ha venido cayendo, eso se ve en el gráfico a la izquierda, línea verde, y el consumo total también. Las líneas punteadas representan la tendencia, y lo que muestra es que el consumo total, primero, ya está en niveles de tendencia, la tendencia tomada sobre la base, digamos, de cómo venía creciendo el consumo durante los últimos años hasta, ¿no es cierto?, fines del 2019, y el consumo durable en particular incluso ya está por debajo de tendencia. Lo que muestra el gráfico a la derecha es que particularmente servicios, que es la línea naranja, está ligeramente sobre tendencia, digamos, y eso ha sido de alguna manera el elemento que ha generado algo más de inercia, una dinámica algo más favorable, que probablemente llevó en definitiva a que el Banco Central iniciara, más bien en julio y no antes, un proceso de baja de tasas. Porque como ya se ve, ¿no es cierto?, el consumo total en particular ya hace, ¿no es cierto?, algunos registros, está mostrando ya un nivel que es coherente, ¿no es cierto?, con la tendencia que venía mostrando la economía chilena. La siguiente gráfica, lo que vemos es la perspectiva que entrega el Banco Central con los distintos componentes, muy en línea con lo que nosotros estamos también proyectando. Lo que se está viendo, ¿no es cierto?, es una caída del PIB para este año en torno a 0,2%, que está muy en línea, ¿no es cierto?, con nuestra proyección también. Estos son números en el gráfico a la izquierda que entrega el Banco Central, y hacia el próximo año una recuperación que va a estar liderada fundamentalmente por consumo privado. Este año consumo se ajusta con mucha fuerza, en torno a 3,5%. El próximo año tiene un ligero repunte, es el componente rojo de esa barra, y de alguna manera también eso se ve hacia el 2025. Próximo año, lo que entrega el Banco Central un crecimiento de 1,8%, también muy en línea con nuestra proyección. Insisto, digamos, muy alineado con, o muy más bien de la mano, con un repunte por el lado de consumo. Por el lado de la inversión, próximo año todavía se ve una caída, este año también vamos a ver una caída de la inversión. El gráfico que está a la derecha es el mismo mensaje que mostraba con el consumo. Son básicamente brechas de capacidad. Cuando esa línea está sobre cero, se entiende que estamos hablando de una economía que está sobrecalentada, que está usando más allá de su capacidad para efectos de mantener cierta actividad económica o cierta demanda interna, suplir, digamos, la demanda interna. Cuando eso llega a cero y se está estimando que ya estamos en cero, es decir, ya se han alcanzado los equilibrios macro, se entiende entonces que ya estamos en una situación más de equilibrio. Y hacia adelante, ¿no es cierto?, con una brecha ligeramente negativa que se ve en el gráfico de la derecha, desde mediados de este año hacia lo que viene, significa que hay algún grado de holgura de capacidad en la economía y por lo tanto eso es lo que permite en definitiva que la inversión vaya cayendo, que la inflación vaya cayendo. Es decir, el gráfico de la derecha es clave para efecto de determinar la política monetaria y nos está diciendo que ya ahora, junio, julio, se alcanzaron, se recobraron los equilibrios macro y eso va a permitir que la inflación vaya bajando de manera importante hacia los próximos meses. Vamos a la siguiente gráfica que muestra justamente que del lado del mercado eso se ha ido recogiendo, una inflación, ¿no es cierto?, que hoy día se percibe que hacia el próximo año va a estar en torno al 3% y que hacia fines de este año va a estar cerrando en torno a 4,1%. Esa es la lectura que tiene el mercado. Cierra este año en 4,1 de acuerdo a precios de activo y hacia el próximo año cerrando en 3%, también bastante alineado con lo que está previendo, digamos, el Banco Central. Lo que muestra el gráfico a la derecha es que reconociendo justamente que ya comienza a verse, ¿no es cierto?, en el corto plazo una baja en las tasas de política, las tasas de corto plazo a un año y también a 2 años han bajado de manera importante. Reconocen entonces que aparece el espacio para que el Banco Central comience a bajar sus tasas de política. Las tasas de más largo plazo están más asociadas a factores estructurales, reconocen, ¿no es cierto?, que gradualmente se va a ir llegando a la tasa de equilibrio
en materia de tasa de política monetaria, por lo tanto tienen menos fluctuaciones. En general, ¿no es cierto?, cuando hay noticias de que el Banco Central ya ve el espacio para bajar la tasa, bueno, son fundamentalmente las tasas de corto plazo las que se van impactando, y como ya se ve, ¿no es cierto?, en el gráfico que está a la derecha, eso es precisamente lo que han ido recogiendo los mercados. Vamos a la siguiente lámina, que muestra nuestra proyección para la inflación. Hoy día la inflación, ¿no es cierto?, está en torno al 9%, algo bajo de eso, y lo que estamos esperando es que baje rápidamente durante la segunda parte de este año. Eso es el gráfico de la izquierda. Las barras corresponden a las variaciones mes a mes. Particularmente para el mes de junio estamos proyectando una inflación de 0,1%, que es una inflación realmente baja. Para el mes de julio estaría entre 0,3 y 0,4 por factores estacionales. Es ligeramente más alta, precio de alimentos. Podría haber algún impacto a propósito, ¿no es cierto?, de las lluvias y desborde de ríos que conocimos, ¿no es cierto?, durante el fin de semana, y que podría tener, digamos, algún impacto en la producción de hortalizas, pero en general la tendencia no cambia radicalmente y veríamos una baja en la tasa en la inflación, y estamos previendo que hacia fines de año vamos a tener una inflación en torno al 4,5% para llegar a 3% hacia fines del 2024. Y eso da espacio para que el Banco Central comience a bajar tasas. Lo que vemos en el gráfico a la derecha son nuestras proyecciones de tasa de política monetaria, TPM. Estamos esperando una baja de 75 puntos base en la decisión de tasa para el mes de julio, fines de julio, y cerrando, ¿no es cierto?, este año con una tasa de política en 8,5%. Hoy día es 11,25. Estamos hablando entonces de una baja sustanciosa, importante, para, ¿no es cierto?, finalizar 2024 con una tasa de política en 4,5%. Y finalmente llegar a comienzo del 2025 con una tasa de 4%, que a nuestros ojos la tasa neutral, aquella tasa que no genera ni impulso a la economía ni resta impulso a la economía. La siguiente gráfica, o la siguiente, ¿no es cierto?, mirada en el gráfico a la derecha nos muestra cuáles son las expectativas que entregó el Banco Central, que es la línea roja, IPOM de junio, y lo que tiene el mercado. Como se puede apreciar, no hay una diferencia sustanciosa, no hay una diferencia importante respecto a lo que nosotros estamos viendo versus mercado. El Banco Central sí ve que la tasa podría llegar algo más abajo. La estimación del Banco Central de tasa neutral es 3,75%. Nosotros la vemos ligeramente más arriba, básicamente por elementos asociados a premios por riesgo, digamos. El premio por riesgo de la economía chilena ha subido durante los últimos años a propósito del debilitamiento de nuestras instituciones, ¿no es cierto?, y algunas políticas populistas que naturalmente tuvieron un impacto relevante sobre el mercado de capitales. En la siguiente lámina lo que vemos es, ¿no es cierto?, una señal que dio el Banco Central de comenzar a acumular reservas internacionales, comprar dólares, un proceso que ya está llevando a cabo, está comprando 40 millones de dólares diarios, y el propósito fundamental es recuperar las reservas internacionales. En el gráfico de la izquierda se ve el nivel de las reservas, así como también, ¿no es cierto?, el nivel de reservas sobre PIB, y lo que muestra es que primero estuvo acumulando reservas el Banco Central 2021, un programa que no terminó porque más o menos a mediados de ese año vimos que el tipo de cambio se fue muy arriba y el Banco Central consideró prudente terminar adelantadamente ese proceso de acumulación de reservas. Y segundo, vimos durante, ¿no es cierto?, julio a septiembre del año pasado, uso de reservas para efectos de llevar el tipo de cambio a un nivel más coherente con sus fundamentos. Recordemos que hacia julio del año pasado el tipo de cambio llegó hasta 1050, el Banco Central intervino, usó reservas internacionales, y hoy día lo que está buscando es recuperar las reservas internacionales. Lo que se ve en el lado de la derecha es que hoy día las reservas internacionales sobre PIB en Chile están en torno a 13%, 12,8%, y está por debajo de los niveles que muestran economías de la región, digamos, Perú, Colombia, Brasil, y por debajo también de lo que muestran economías asiáticas. Caso de Australia, un país desarrollado, por lo tanto también tiene una lógica distinta y no interviene bajo ninguna circunstancia el mercado cambiario. Nosotros con 13% estamos algo bajo y, ¿no es cierto?, lo que ha señalado el Banco Central con estas compras anunciadas, 10.000 millones de dólares, es llevar el nivel de reservas internacionales a 16% del PIB, que ya es un nivel coherente o más alineado con lo que muestran otras economías de la región. La siguiente lámina nos muestra el tipo de cambio, que ha tenido ciertos vaivenes. El día de ayer algo bajo 800 pesos, y lo que muestra, y ahí, ¿no es cierto?, hago un segundo clic, ese nivel es que está muy alineado con los fundamentos. Hoy día no hay una visión, ¿no es cierto?, de que hay un desalinamiento importante entre el tipo de cambio observado y el tipo de cambio efectivo. Sí esperamos que el tipo de cambio esté ligeramente más arriba de ese nivel hacia fines de año, básicamente
porque el Banco Central va a estar bajando su tasa de política y en el caso de Estados Unidos estamos esperando incrementos en tasa. Al menos 25 puntos base, la FED ha dicho 50 puntos base. Lo más probable hoy día es que en Estados Unidos tengamos un incremento adicional de 25 puntos base en su tasa de política en julio y otro incremento de 25 en septiembre. En agosto no hay reunión. Y eso naturalmente podría tener algún impacto sobre el tipo de cambio y lo estamos viendo ligeramente sobre ese nivel, sobre el nivel actual, hace fin de año. Yo voy a mostrar, ¿no es cierto?, la tabla resumen al final, ¿no es cierto?, cuál es nuestro punto de llegada, digamos, a fines de este año y cuál es nuestra mirada hacia 2024. El gráfico de la derecha muestra que la volatilidad del tipo de cambio ha venido bajando muy rápidamente. Llegó la volatilidad a niveles de 30%, un nivel claramente que no habíamos visto en muchos años, muy por sobre los niveles que veíamos hacia fines del 2018, comienzo del 2019, con una volatilidad que estaba en torno a 8%, llegó a 32, 33% y hoy día está en torno a 12, 13%, bastante más razonable. Es esperable que pueda bajar algo más. Probablemente no vamos a llegar a niveles de volatilidad como los que conocíamos en 2018-2019, porque naturalmente hoy día somos a ojos de los mercados una economía más riesgosa. Vamos a la siguiente lámina donde muestra y hacemos un clic adicional donde vemos particularmente cuál es nuestra mirada versus la que entregó el IPOM. No hay una diferencia importante. Nosotros estamos proyectando una caída de 0,2% en el PIB este año, ¿no es cierto? Lo que se ve arriba. Consumo cayendo en torno a 4,2%, 4,9% es la proyección que hace el Banco Central, menos 3% más o menos la caída que se estima para la inversión. Y, ¿no es cierto?, un precio del cobre que iría a fluctuar entre $3.85 y $4. La libra. Hacia el 2024 estamos casi perfectamente alineados en PIB, 1,8% proyectado de crecimiento nosotros, Banco Central también, con, ¿no es cierto?, todavía una caída en la inversión, digamos, 1,5% estamos proyectando la caída de la inversión el próximo año, menos 1 está proyectando el Banco Central. Y hacia el 2025 estamos nosotros proyectando un crecimiento de 2%, el Banco Central es algo más optimista, 2,5%, nosotros llegamos a 2% porque básicamente nuestra estimación de crecimiento de largo plazo para la economía chilena. La estimación de largo plazo de crecimiento que entrega el Banco Central es algo más arriba, pero no hay tampoco en ese sentido, digamos, una diferencia muy sustanciosa. Está viendo, sí, el Banco Central una represión algo más importante en la inversión hacia el 2025. Nosotros somos algo más cautelosos, entendiendo que todavía estamos viendo niveles de incertidumbre relevantes. Finalmente, en la última lámina muestro nuestras proyecciones, pero destacando el hecho de que reconocemos que tenemos un escenario más probable que el que ya mostraba, con una caída del PIB este año a 0,2% para converger gradualmente hacia 2%, con, ¿no es cierto?, una tasa política que estamos estimando que cierra en 8,5 fines de este año, 4,5 fines del próximo, 4% hacia el 2025, un tipo de cambio que cierra este año en 8,15, 800, ¿no es cierto?, hacia los siguientes años, entendiendo que también estamos viendo un escenario, digamos, con alguna mayor estabilidad en nuestro país, entendiendo que ojalá se haya ya cerrado el proceso constituyente. Tenemos un escenario favorable en donde si las cosas van fluyendo más favorablemente con acuerdos, digamos, en materia de reforma de salud, con acuerdos en materia de pensiones, ojalá rápidamente, despejando también, ojalá también con una mirada mucho más constructiva y ojalá con acuerdos amplios en el proceso constituyente. En ese caso podríamos tener un repunte algo más rápido en la actividad económica para efectivamente poder crecer en 2,5% hacia el 2025. Pero hay un escenario adverso en donde las cosas no avanzan, ¿no es cierto?, acorde con lo que, ¿no es cierto?, uno esperaría, con un escenario también global más complejo, ¿no es cierto?, con escenarios geopolíticos que generan también mayor freno. Bueno, en ese caso tendríamos una caída ligeramente mayor este año y una recuperación algo más lenta hacia el 2024-2025, en donde también internamente tenemos mayores dificultades para ponernos de acuerdo, digamos, en aquellos ámbitos, reformas que hoy día son claves para la economía chilena. Muy bien, los dejo hasta acá y, ¿no es cierto?, le dejo la palabra ahora a Rodrigo, que va a continuar con la presentación. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, la idea de mi presentación es, en este contexto que nos presentó Sergio, la idea es mostrarles dónde a nosotros nos parece que puede ser una buena oportunidad de posicionamiento en activos de renta fija en Chile, ¿ya? Entonces, primero voy a partir un poco con el contexto, de dónde venimos. Y tal como nos comentó Sergio, y como pueden ver ahí en la gráfica, en esta slide,
venimos de un proceso inflacionario fuerte que partió en 2021 con todo lo que ustedes conocen y al mismo tiempo el Banco Central moviéndose de manera muy, muy agresiva, subiendo las tasas. ¿Ya? Entonces, esto, ¿qué generó los inversionistas? Un inversionista racional. El año pasado, y eso lo pudimos ver en las inversiones, ¿qué lo que hicieron? Fue principalmente tomar exposición activos que estuvieran ligados a la inflación. ¿Ya? Y como pueden ver ahí en el cuadrito que les puse ahí abajo, la estrategia ligada al UF menor un año, que es la que mejor captura los movimientos de inflación, rentó sobre un 11%. ¿Ya? Después de eso, y cuando ya las perspectivas de inflación iban disminuyendo de a poco, ¿qué hicieron los inversionistas? Básicamente aprovechar este escenario de tasas de interés muy altas y fue posicionarse en depósito a plazo, lo cual hace todo el sentido del mundo en un escenario en donde tenemos tasas históricamente o sea, altas, perdón. Y de hecho, si miramos en la lámina siguiente, el posicionamiento de los inversionistas en la gráfica de la izquierda, pueden ver que el crecimiento de la exposición o cuántos depósitos a plazo tomaron los inversionistas fue un crecimiento exponencial, ¿ya? Que no veíamos en mucho, mucho tiempo. Y eso también fue en desmedro de fondos mutuos, sobre todo los fondos mutuos más de corto plazo. Ahora, eso es el contexto anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando el Banco Central, cuando estamos a puertas de que el Banco Central empiece con su ciclo de recorte de tasa? ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos posicionamos hoy día en este escenario en donde el banco Central empieza a recortar tasa? Entonces, si vemos en la slide siguiente, en la gráfica de la izquierda tenemos cómo es el corredor que tiene el Banco Central y si pueden ver en la línea amarilla son las expectativas de los economistas, la línea roja es lo que está esperando el mercado y la línea verde es cómo es el corredor actual. ¿Ya? Y como pueden ver, el central ya está anticipando, tal como comentaba Sergio hace un rato, hoy sale una entrevista de una consejera en donde anticipa un recorte de 50, que incluso podría ser más. Eh, entonces, ¿qué pasa en este sentido? Tenemos reunión de política monetaria a fines de julio y nuevamente después en septiembre. ¿Y qué pasa sobre todo con los clientes que tienen vencimientos de depósito a plazo? Y eso es súper interesante y lo que quiero mostrarles en la diapositiva que viene ahora. Cuando hay recortes de política monetaria, ¿qué pasa? Inmediatamente los depósitos a plazo, la tasa disminuye y en una proporción similar a lo que al tamaño del recorte de tasa del Banco Central. Entonces, ahí se van generando algunas oportunidades en otros activos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día tenemos tasas históricamente altas, vamos a tener un recorte de tasa del Banco Central y la gente, por ejemplo, que tenga un vencimiento justo después del recorte de tasa, va a tener que, si quiere tomar un nuevo depósito a plazo, la tasa que va a obtener va a ser una tasa menor a la que obtenía anteriormente. ¿Ya? Entonces, una alternativa a los depósitos a plazo y con un nivel de riesgo bajo, similar a los depósitos a plazo, son los fondos mutuos money market. ¿Ya? ¿Y por qué pueden ser interesantes? ¿Y por qué pueden ser por qué podrían entregarnos una tasa incluso mayor que los depósitos a plazo? Y esto tiene una explicación súper simple. Básicamente, los fondos mutuos lo que hacen es tomar una cartera de inversiones. ¿Ya? Y esta cartera tiene depósitos a plazos con distintos vencimientos. Pese a que el fondo mutuo tiene una duración o un plazo promedio de los depósitos que toma, que puede ir entre 30 hasta 90 días, en general, igual puede tomar algunos depósitos que son un poquito más largos. Entonces, el periodo, por ejemplo, si hoy día uno tiene una cartera o un depósito a plazo que está, por ejemplo, al 0,88 mensual o al 0,9 mensual, el fondo mutuo tiene la posibilidad de tomar esos depósitos o incluso tomó depósitos que son más largos. Entonces, el periodo en donde van venciendo estos depósitos a plazo es algo más largo y la tasa se mantiene por sobre el depósito a plazo durante un periodo más prolongado. Entonces, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, a medida que el Banco Central va haciendo recorte, el rendimiento de los depósitos, de los nuevos depósitos a plazo que uno va tomando, va cayendo y el fondo mutuo va por sobre esta tasa.
Y por otro lado, tiene un beneficio que es bien importante, que es que tiene liquidez diaria. O sea, por ejemplo, si yo hago un aporte hoy a un fondo money market y llegara a necesitar los recursos mañana, podría retirar los recursos del fondo money market sin perder la rentabilidad que acumulé durante todo el periodo. Y eso es súper interesante. Y eso lo vamos a ver en general en los ciclos de recorte de tasa. En general, cuando tenemos ciclos de recorte de tasa, los fondos money market entregan una rentabilidad superior a los depósitos a plazo, y cuando tenemos ciclos de alza de tasa, en general los depósitos a plazo nos entregan un rendimiento mayor a lo que nos podría entregar un fondo money market. ¿Ya? Eso para los inversionistas que quieran seguir manteniendo sus inversiones bastante líquidas y pensando en niveles de riesgo-retorno bastante, sobre todo por el lado del riesgo, bastante acotado. Ahora, una pregunta bien interesante puede ser, ¿qué pasa con las inversiones en renta fija cuando el Banco Central empieza con estos ciclos de recorte de tasa? ¿Ya? Entonces, en la gráfica siguiente, vemos que qué ha pasado, por ejemplo, si ustedes se fijan en el cuadro inferior a la derecha, ¿ya? Muestra cómo se han movido las tasas durante este mes, ¿ya? Y el efecto más importante lo tuvimos en las últimas semanas, después de la reunión y el IPOM del Banco Central, en donde señaló que pueden venir recortes en el corto plazo. El mercado empieza a anticipar estos movimientos y en general empiezan a caer las tasas, eso genera ganancias de capital y mayor apetito por tomar renta fija un poco más de largo plazo. ¿Ya? Entonces, en la gráfica de la izquierda abajo yo les muestro cómo han estado las rentabilidades durante este mes en fondos que son mayores al año y cómo ha sido eso versus los depósitos a plazo a 30 días. Entonces, como pueden ver, la rentabilidad, dado este movimiento de tasa, ha sido bastante superior a lo que nos podría entregar un depósito a plazo. ¿Ya? En este contexto, en general, cuando empiezan los recortes o un ciclo de recortes del Banco Central, empieza a haber mayor apetito por activos de renta fija. ¿Ya? Y hoy día estamos en un momento bien interesante porque aparte de que puede haber este apetito por la renta fija en general, estamos parados en un momento en donde el devengo o el retorno por los intereses que nos entregan los instrumentos que están en los portafolios es relativamente alto. Y como pueden ver en la gráfica de la izquierda arriba, están en general el devengo o el retorno por los intereses sobre el 7% en la mayoría de las categorías. ¿Ya? Y esto habría que sumarle la posible ganancia de capital que vamos a tener en la renta fija hacia adelante por los recortes de tasa de interés por parte del Banco Central. Entonces, estamos en un buen momento para la renta fija larga en general, con un muy buen momentum, con viento a favor, y también podríamos tener ganancia de capital hacia adelante. Y otro efecto súper importante es qué pasa con la deuda de las empresas. Y en la gráfica siguiente me gustaría entrar un poquito más en detalle en eso, porque cada vez que tenemos recortes o empezamos con un ciclo más expansivo por parte del Banco Central, en general el premio por riesgo que le entrega el mercado a los bonos de las empresas empieza a caer. Entonces, como pueden ver, esta gráfica muestra harta historia. La línea azul celeste es la tasa de política monetaria y como pueden ver, por ejemplo, después de la crisis del 2008, el Banco Central recortó muy, muy fuerte y eso vino seguido de una caída en los premios eh, eh, que el mercado le exige a los bonos de empresas y lo mismo va ocurriendo en distintos periodos. Y hoy día nos encontramos en un momento en donde el premio que entregan los bonos corporativos se ve bastante interesante y esto podría ir disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? Esto tiene varias razones. La primera razón es porque el costo de financiamiento de las empresas va disminuyendo a medida que el Banco Central va recortando la tasa. ¿Y por qué? Porque las tasas de interés en donde ellos pueden reenganchar su deuda o tomar nueva deuda va disminuyendo, entonces al final el riesgo de las empresas va cayendo. Por otro lado, el apetito del mercado por tomar algo más de riesgo también va aumentando, entonces eso va a ir generando valor a medida que la gente vaya entrando en esta clase de activos y es algo que ya hemos estado mirando en la última semana, así que eso se ve como una alternativa bien interesante. Entonces, los mensajes que a mí me gustaría dejarles. Uno, hoy cuando parte este ciclo de recorte de tasas, a pesar de que los depósitos a plazo siguen con tasas súper interesantes y son una muy buena alternativa de inversión, los fondos money market
tienen este beneficio de liquidez diaria, ¿ya? Y hoy día entregan una tasa que puede ser similar o superior a los depósitos a plazo en este ciclo de recorte. Y por otro lado, el ciclo de recorte de tasas entrega oportunidades, mayor apetito por la renta fija local, y hoy día estamos en un buen momento con devengos muy interesantes y que además podríamos tener ganancia de capital o una rentabilidad superior a este devengo, producto de cómo se vaya moviendo el Banco Central hacia adelante. Con esto yo cierro mi parte y los dejo con Alexis, que él nos va a entregar su mirada de la renta variable local en este contexto. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Bien, vamos a partir con bajando un poco lo que es esta baja de tasa de política monetaria que podría venir en los próximos meses, en qué podría afectar o cómo se puede tomar esa oportunidad en relación a la renta variable local y principalmente con el IPSA. Nosotros hemos visto que a nivel institucional, a nivel de inversionistas extranjeros, se habla, y lo mismo pasa con los analistas en cada uno del sector, de que el IPSA sigue con valorizaciones atractivas. Y esto quiere decir que el IPSA está más barato comparado con su historia. Y eso trae consigo un cierto atractivo pensando en el largo plazo en una inversión. Si uno toma en consideración los riesgos políticos que, a pesar que se han reducido, que se reducen considerablemente en las últimas votaciones, se siguen manteniendo en cierta forma porque hay un hito que hay que romper o hay un hito que hay que traspasar a final de año. Por el otro lado, las posiciones de largo plazo nosotros creemos que son muy favorables en bolsa local, pensando principalmente en el año 2024. Sergio ha hecho muchos comentarios en relación a la parte económica local, cómo ha mejorado. Si uno compara la proyección que teníamos en diciembre del año pasado, era muy negativa en crecimiento, y día ha mejorado considerablemente. Incluso sacando de un poco de la pantalla esta posibilidad de recesión, una recesión que pudiese durar un poco más de tiempo, eso ya pareciera ser que se ha desvanecido. Entonces eso también es un escenario que uno empieza a proyectar de manera positiva. Y las AFPs, que son institucionales bien potentes en el ámbito local, han tomado inversiones, llevan un año completo invirtiendo en la bolsa local. Eso ha permitido de que de las desinversiones que tuvieron en años anteriores haya ido aumentando considerablemente cada uno de los meses en el último año. Ahí se marca un hito principal que tiene que ver con la votación en el año 2022, principalmente cuando empiezan a salir las primeras encuestas de lo que iba a ser la votación constitucional. Entonces eso trae consigo flujos que vienen otra vez a la bolsa local, pero también queda un espacio grande de las FPs que puedan seguir invirtiendo en bolsa. Y eso lo van a seguir haciendo probablemente con estas perspectivas que hay para este final de año y el próximo año. Y lo que uno podría tener en consideración como drivers que preocupan tienen que ser las utilidades del IPSA. Hemos tenido utilidades extraordinarias en el IPSA el año anterior, sin embargo, estas están infladas o tienen un gran componente entre commodities y bancos. Están entre un 60-70% estas utilidades que pertenecen a estos sectores. Por lo tanto, la incidencia es muy grande, sobre todo la del litio, y pensando en el proyecto nacional del litio, pensando en una caída del precio internacional del litio, eso también podría generar de alguna manera cierta preocupación en cómo vayan a ser las utilidades del IPSA. Pero aún así, las proyecciones hacia adelante siguen siendo favorables. Bien, en términos de los indicadores macro, aquí muy rápidamente, si uno compara Chile con la región, uno empieza a ver que efectivamente hacia el año 2024 el PIB empieza a crecer, es una de las economías que tiende a tener un crecimiento más rápido, sacando Venezuela y Perú en este caso, pero con economías más comparables uno ve un efecto. Y por el otro lado también el retroceso en relación a la inflación. Vemos que dentro de la inflación que va a terminar el 2023, y hacia el 2024 también es un retroceso que es de los más rápidos comparados con la región. Hay otras economías dentro de la región que les va a costar mucho más también ver ese retroceso, por ejemplo, contando Colombia en este caso.
En la siguiente lámina tenemos lo que tiene que ver con la inflación ya desde otro punto de vista, es pensando en los niveles máximos que alcanzamos en 12 meses, cómo eso podría llegar a la meta inflacionaria. Sergio lo ha comentado muy bien en relación a la expectativa que hay tanto de mercado como lo que tenemos desde BCI en relación a la inflación, pero aquí se marcan dos países dentro de toda la economía emergente como Chile o Brasil que vienen con un retroceso muy fuerte en inflación. En Chile es un poco más natural porque no hay ninguna intervención dentro de los precios. Incluso los alimentos se podría ver una caída más rápida en términos de precios, pero en Brasil hay cierta intervención todavía en algunos precios de la energía, que eso lleva a que la inflación tienda a caer más rápido. Y si uno ve la diferencia política que hay entre Lula o el presidente del Banco Central, en donde principalmente Lula ha dicho o ha puesto presión a que el Banco Central en Brasil baje la tasa, sigue habiendo en Brasil una tasa política monetaria alta, a pesar de que la inflación está en esos niveles. Así que eso podría estar dándonos alguna señal también de por qué el Banco Central está actuando todavía con una política monetaria un poco más hawkish en Brasil. Bien, en relación a la pregunta clave, y Sergio lo ha comentado en la presentación anterior, así que lo vamos a pasar rápido, pero es lo que tiene que ver con la regla de Taylor en relación a tomar el diferencial del PIB, el diferencial de inflación con algunos otros factores y el decir dónde debiese estar la tasa de política monetaria de un país en relación a estas variables. Y si uno se fija, en la Reserva Federal todavía hay un espacio a que la Reserva Federal siga subiendo tasa y eso hace alusión a que efectivamente la Reserva Federal tenga dos subidas de tasa más durante este año. Probablemente sea julio y septiembre las subidas de tasa o de una sola vez en el mes de julio particularmente. Por el otro lado, el Banco Central Europeo dice que no tiene techo de subida de tasa y si uno mira la regla de Taylor, sigue habiendo espacio todavía para que lo suba. Así que tenemos una diferencia enorme entre lo que podría estar pasando entre Brasil y Chile versus economías desarrolladas como lo es Estados Unidos y Europa en general en relación a las tasas. Podría ser Chile probablemente uno de los primeros países que baje tasa. Desde el punto de vista de las utilidades de las compañías, ha habido en cierto modo una pequeña caída en la expectativa hacia 12 meses hacia adelante. Eso involucra gran parte del 2023. Ha sido un 2023 que en expectativas está siendo relativamente más malo en expectativas, pero comparado con el año 2022, de que tenemos una tremenda base de comparación en las utilidades de las compañías, pareciera ser que eso no ha cedido del todo o no ha cedido tan rápidamente. Así que también en este sentido vemos que de alguna manera esas expectativas podrían ir perfectamente mejorando hacia el año 2024. Por el lado de si es que efectivamente Chile está más barato comparado con toda la región en términos de emergente, uno tomando el precio-utilidad 12 meses hacia atrás, tomando precio-utilidad 12 meses hacia adelante, tomando el valor libro de las compañías en relación a lo que involucra el IPSA, el dividendo que podría estar, todo eso estandarizado nos da que efectivamente Chile es una de las economías que se presenta más barata comparado con la región de emergente. Entonces, nosotros ahí ponemos un foco que nos da a entender que si uno tuviese que elegir dentro de la región y quisiera invertir dentro de las economías que están más baratas, uno podría ir a Chile, Brasil en este caso, o algunas otras economías dentro de la región de Latinoamérica. Pero efectivamente estas dos economías hoy día, por esta comparación, se ven baratas en comparación a otros dentro de emergente. Así que eso también es un punto que nosotros queremos considerar para que empiecen a llegar flujos tanto de extranjeros como de inversionistas locales. Por el lado de lo que tiene que ver con las monedas, también hay un cierto efecto que favorece a la economía local. Si uno hace la medición, por ejemplo, el retorno en pesos del IPSA versus el retorno en dólares, sin duda alguna el retorno en dólares ha sido muy, muy superior. Y eso ha pasado con varias de las economías dentro de emergente. Por lo tanto, hay que considerar también la depreciación de las monedas en ese efecto en el corto y mediano plazo. A pesar de eso, nosotros tenemos en este año ciertas monedas que se han ido apreciando y eso también permite de alguna manera el efecto para inversionistas extranjeros volver y tener algún mayor retorno por tipo de cambio. Bien, por el lado del tipo de cambio, Sergio comentó ahí la expectativa de BCI para final de año es 815 pesos finalizando.
pero nosotros tenemos un modelo más táctico que es más de corto plazo, pensando en dónde se podría mover basado en las variables económicas. Principalmente nosotros vemos esta parte como más oscura, en donde podríamos estar viendo un tipo de cambio que se moviese entre 780 y 860, son los rangos que son explicados por las variables fundamentales. Por lo tanto, nosotros pensamos que en esos el tipo de cambio spot que hoy día ven podría estar justificado con las variables fundamentales. Así que no hay una descorrelación que veamos notoriamente en el tipo de cambio respecto a todas variables como cobre, petróleo, diferenciales de tasa, Standard Poor's o monedas emergentes, entre algunas otras, que harían relación a donde tuviese estar el IPSA, perdón, el tipo de cambio. Bien, y en relación a eso, técnicamente probablemente el piso más fuerte del tipo de cambio sea los 780. No vemos fundamento en el corto plazo que haga romper ese nivel, y eso nos deja también otro contraste en el sentido de que podríamos tener un tipo de cambio fluctuando mayoritariamente en los próximos 3 meses. Creemos que esos rangos, a pesar de que uno pensaría que son relativamente amplios entre 780 y 860, con la volatilidad que ha venido trayendo el tipo de cambio en los últimos años, creemos que podría ser posible pensando en los próximos 3 meses. Eso involucraría julio, decisión de tasa de la Fed, decisión de tasa Chile, agosto, que va a ser un periodo en donde no va a haber reunión, y ya septiembre, en donde siempre hemos tenido que gran parte de las decisiones se han basado en esa fecha, y sobre todo las más importantes en las economías desarrolladas. Bien, una de las cosas que se ha ido comentando, y aquí bajamos directamente a Chile, es el hecho de la trampa de valor. ¿Qué significa eso? Yo al principio les decía que había múltiplos, había valoraciones del IPSA que estaban baratas, que hacía que el IPSA fuera muy barato en comparación con otras economías. Hay una duda dentro de los inversionistas si efectivamente es una trampa de valor. Y eso quiere decir que uno vea algo muy barato, pero que no necesariamente involucre que suba en el tiempo. Por lo tanto, faltarían drivers positivos en el ámbito local que ayuden a que este fenómeno de estar barato permita que lleguen flujos, y eso involucre una subida del IPSA. Para nosotros, el año 2023, por ejemplo, las utilidades siguen siendo negativas. Tenemos utilidades que podrían estar cayendo alrededor del 23-25% en comparación al año anterior, pero ya el 2024 la expectativa mejora considerablemente, y es ahí donde nosotros pensamos que quizás esta parte del año nos está dando una oportunidad de entrar en acciones baratas que todavía no recuperan precio ni de la pandemia ni de lo que fue octubre del 2019, o por el otro lado también empresas que están todavía con algún castigo en términos de efectos riesgosos, de términos políticos internos que podrían estar afectando a algunos sectores. Así que todavía podría haber una oportunidad, y esas acciones o esos sectores podrían darnos una oportunidad pensando en el año 2024. Y por el otro lado, ya les comentaba los drivers, lo que tiene que ver con la baja de tasa o el Proyecto Nacional del Litio, que sin duda alguna tienen un efecto muy pesado en lo que es esta trampa de valor que uno podría meterse, sobre todo pensando en que no lleguen los drivers suficientemente positivos para que el IPSA suba. Bien, en términos de nuestros modelos, nosotros tenemos 4 modelos. En este caso, nosotros hemos ponderado 3 pensando en el 2023 y 2024. Y eso involucra un múltiplo de precio-utilidad que efectivamente nos da espacio para que llegue a cerca de 6.300 puntos el IPSA. Por el otro lado, tenemos el bottom-up, que eso involucra todos los precios objetivos que tenemos dentro de las empresas del IPSA, y calculamos cuánto debiese estar el IPSA hacia final de año. Eso nos da 5.900 puntos. Y por último, el modelo top-down, que es tomando todas las variables económicas macro y bajándolas directamente a cuánto debiese estar el IPSA, pensando en utilidades de las compañías, el PIB, la tasa de política monetaria, inflación, entre algunos otros factores. Y eso nos da 6.210 puntos. Todo eso ponderado nos da un IPSA que podría estar fluctuando en un escenario base en 6.100 puntos, 6.116 puntos y 6.400 puntos. Por lo tanto, si uno toma la expectativa para finalizar el año, el premio no es tan amplio. Estamos hablando alrededor de un retorno de cerca de un 10% considerando los precios actuales, pero es un retorno muy atractivo pensando que ya tenemos un IPSA que está subiendo alrededor de un 7-8% en lo que va del año. Eso nos dejaría alrededor de un 15-17% terminando el año 2023. Eso no es para nada despreciable.
Pero ya pensando en el año 2024, las proyecciones están apuntando a escenarios mucho más favorables. Estamos hablando de 7.000 puntos o incluso un poco más, alrededor de 7.700 puntos si es que los escenarios favorecen completamente. Entonces hay un premio muy grande por capturar hacia el año 2024. Y por el lado más negativo, la verdad que si uno considera los escenarios más negativos que podrían haber, hemos despejado gran parte de esos escenarios negativos en relación a las últimas votaciones, pero eso nos dejaría un escenario alrededor de 5.200 puntos. O sea, la simetría que hay de riesgos positivos versus los negativos nos dan todavía espacio para tomar una posición en el IPSA. Por el lado de las valoraciones, ya les decía, utilidades de las compañías, que es el gráfico de la izquierda, cayendo 23% año a año. El gráfico un poco más de la derecha nos muestra la línea roja, cuál es la expectativa de utilidad del IPSA hacia el 2024, 12 meses hacia adelante. Y fíjense ustedes que pasó de tener un escenario negativo de caídas hace un par de meses atrás de alrededor de un 5% el 2024 a pasar a positivo. Y eso a medida que vaya mejorando el panorama económico y sortemos todo lo que involucra en términos de riesgos que aún quedan, podría ayudarnos a pensar en un año 2024 más positivo para las empresas. Y eso también se traduce en un IPSA que gane valor. Así que por ese lado nos parece que el IPSA tiene espacio y las utilidades podrían perfectamente ir mejorando de cara hacia el 2024. Por lo que tiene que ver con el Fed Model, que es el premio por riesgo. La verdad, si uno compara Chile, Brasil, Europa, Estados Unidos, Japón, y uno se va directamente a Chile, que esto es la inversa del precio-utilidad, nos damos cuenta que ese premio que uno tiene por capturar pensando en o estar en renta fija o irse directamente a renta variables, nos involucra un premio sobre la renta fija de alrededor de un 6,6%. Si uno compara ese dato versus los promedios de 5 años o 2 años, es muy superior. Esa es otra variable que nosotros consideramos que es favorable también como para tomar una decisión de entrar en el IPSA, entrar en Chile pensando en el próximo año. Por el lado de los riesgos, la verdad que es difícil capturar cómo todos los escenarios de riesgo que hemos tenido en los últimos años se reducen. Pero si uno toma los CDS, que son los Credit Default Swap, o estos seguros contra quiebra de un país, ¿cierto? Hemos visto que Chile cae considerablemente. Así que eso también, comparado con los últimos 2 años, hemos tenido un retroceso tremendo. Y por el lado de los ENVI, que es lo que tiene que ver con este Emerging Market Bond Index, que hace referencia más o menos cuánto es el spread que se podrían estar endeudando sobre las colocaciones en Estados Unidos, también demuestra que ese efecto de riesgo país o ese efecto de riesgo sobre Chile ha caído considerablemente comparado con otras regiones, o Asia o global o Latinoamérica, entre otros, estamos en la parte más baja. Así que esos riesgos se han reducido considerablemente. En la siguiente página vemos directamente a Chile y acá se compara el C10 solo Chile. Estamos en 72 puntos, o sea, ya estamos volviendo y estamos evitando toda esa montaña de riesgo que hubo el año anterior, ya lo hemos reducido considerablemente. Lo mismo ha pasado con los ENVI, hoy día el ENVI promedio desde el 98 hasta la fecha ha sido más o menos alrededor de 150 puntos, estamos algo por debajo de ese nivel promedio y lo mismo desde el 2010 hasta la fecha, que es el promedio alrededor de 160, también estamos más abajo. Por lo tanto, aquí efectivamente hemos visto riesgos a través de estos precios disminuyendo considerablemente en el ámbito local. Bien, y acá les vamos a dejar tanto los sectores que hay por cada uno de los sectores, esto lo pueden ver ustedes mucho más en detalle, la parte eléctrica, lo que hemos visto ahora, la hidrología ha sido un tema importante, todo lo que son las lluvias en la zona centro, cómo están afectando dentro de las compañías, sin duda alguna que hay una mejora considerable, sobre todo aquellos que tienen acumulación de reservas hídricas. Por el lado de bancos tenemos el efecto de la TPM, que es súper importante, cómo va a impactar la reducción de TPM y la velocidad de reducción de la TPM en relación al sector bancario, commodities, la caída del precio del litio, el proyecto nacional del litio que debe empezar a discutirse desde septiembre, desde julio en adelante, CAP, lo que esté pasando con el hierro, con la recuperación de China, forestal, con esta guerra de precios que podría haber en Brasil por la fibra corta, fibra larga, cómo puede afectar a COPEX MPC, también son efectos que ustedes pueden ir ya viendo mucho más en detalle cada una de nuestra visión por sector. Avanza dos más también, por favor, en la siguiente.
Aquí. Entonces, todo lo que le hemos comentado de lo que involucra la oferta de valor desde BCI, de esta posición mucho más atractiva sobre el IPSA, nosotros la plasmamos a través de nuestros portafolios. Estos pueden ser portafolios que son con mandato discrecional, quiere decir que ustedes se inscriben en estos portafolios y sigue automáticamente las recomendaciones. El portafolio fundamental es un portafolio mucho más moderado, más estructural sobre las compañías. El táctico trata de buscar retornos en el corto plazo muy rápidamente sobre algunas acciones, y el de dividendos efectivamente busca un retorno por dividendos con aquellas acciones que entreguen un alto dividend yield. En la siguiente página están los retornos de cada uno de estos portafolios. Si los vemos en comparación en lo que va del año, el portafolio fundamental lleva un retorno de un 17% versus un IPSA de alrededor de un 7,9%, el táctico un 8,3% versus un 7,9% del IPSA, y el de dividendos un 11,7% también en comparación al IPSA de un 7,9%. Efectivamente, nosotros consistentemente le hemos ido ganando al benchmark, a este IPSA, así que los invitamos a tomar esta oferta de valor, que es la que plasma directamente la visión de la corredora sobre la bolsa local. Bien, con eso termino mi parte, así que adelante, Gerardo. Bien, muchas gracias, Alexis. También agradecer ahí a Sergio y a Rodrigo. La verdad que se presentan muchísimas oportunidades. Nos han ido llegando ahí las preguntas en relación a lo que ustedes han comentado. Básicamente en ver de dónde capturar, digamos, en este proceso de baja de tasas, si es que dónde están las oportunidades. Entonces ahí quisiera ver si Rodrigo puede comentarnos un poquitito en detalle. Yo creo que ya lo explicaste, porque evidentemente vamos a tener una caída en los tipos de interés, y eso va a tener un impacto en lo que muchos invirtieron, ¿no es cierto?, o han estado invertidos en depósito a plazo, y cómo eso de alguna forma se captura. Quizás volver ahí a reforzar eso, Rodrigo, en particular con lo que comentaste en relación ahí a la ganancia de capital. Sí, de todas maneras. Tal como les comenté, a medida que el Banco Central empieza a recortar la tasa, los depósitos a plazo también empiezan a caer sus tasas. Entonces, en general, los que tengan vencimientos van a poder reengancharse a tasas más bajas de lo que estaban invirtiendo anteriormente. Ahora, una alternativa para alguien que esté dispuesto a tomar un poco más de riesgo, pero también un retorno quizá un poco más alto, está dado en la renta fija un poco más de largo plazo. ¿Y por qué? Porque cuando el Banco Central empieza en este ciclo de recorte, en general se genera mayor apetito y pueden haber ganancias de capital a lo largo de la curva. ¿Ya? Y esa ganancia de capital, sumado al buen devengo que hoy día tienen los portafolios, puede ser súper interesante y puede también generar un movimiento táctico, sobre todo en el corto plazo, y que al final puede tener un retorno superior a lo que veníamos viendo, sobre todo en los depósitos a plazo. Bien. Y lo otro, bueno, también hay otra pregunta en relación a cuándo ir tomando riesgo. Yo creo que Alexis de alguna forma lo comentó ahí bien, en particular con la oportunidad que hay en renta variable nacional, y sobre todo en perspectiva de lo que es el año 2024. Hay otra pregunta relacionada si es que qué recomendamos en renta fija, si high yield o investment grade. Ahí, en general, el house view nuestro va por el lado de capturar las oportunidades en buenos emisores americanos, también en bonos latinoamericanos, donde hay spread. Algo explicaba ahí Rodrigo en relación a eso. Creo que de esa forma también podemos capturar parte de esta ganancia de capital que se suma, ¿no es cierto?, a lo que se espera también en la caída de los tipos de interés. Así que yo creo que eso es básicamente las preguntas que nos han ido llegando. Quizás ahí vamos en la presentación para hacerles la mención en relación a nuestra propuesta de cómo llevar las inversiones. En BCI Wealth Management nosotros lo que hacemos es revisar todos los meses, ¿no es cierto?, el house view de BCI, y esto de alguna forma lo vamos implementando de acuerdo al estilo de cada uno de ustedes como inversionistas. De ahí hacemos una propuesta en base a esta planificación financiera, y posteriormente lo vamos refrescando con lo que vamos observando por nuestros asesores del equipo de Sergio, sumado a lo que también nos proporciona el equipo de BCI Asset Management en conjunto con la corredora.
Vamos a la siguiente lámina también para ver un poco en relación al estilo de inversionistas. Hay inversionistas que sin duda que están tomando nuestro servicio discrecional. Ellos delegan, ¿no es cierto?, su inversión en nosotros para que esto vaya realmente teniendo la actualización del House View de BCI. Hay otras personas que también les gusta tener confirmación y ellos ir modelando, ¿no es cierto?, su portafolio, sin duda también capturando nuestra visión de mercado, pero ellos haciendo el movimiento, y particularmente también están las personas que les gusta tener ya un servicio más transaccional y más táctico, en particular quienes operan directamente a través de la corredora de bolsa. Un ejemplo de esto en la lámina siguiente es donde nosotros hemos enfocado nuestro servicio discrecional, que es a través de las carteras. O sea, a través de las carteras y en los distintos niveles de riesgo, nosotros nos aseguramos, como les comentaba, de poder tener nuestro house view actualizado y que estos movimientos que hemos revisado esta mañana, en particular lo que comentaba Rodrigo, y a través también de los portafolios de la corredora, lo que comentaba Alexis, lo podemos tener permanentemente actualizado. Recordemos que en los portafolios de la corredora hay un portafolio táctico, hay un portafolio de dividendo y hay un portafolio fundamental. Ahí, a través de esos portafolios, también tenemos, ¿no es cierto?, la visión de la corredora de bolsa actualizada mes a mes. Y ya quienes quieren tomar un servicio no discrecional pueden combinarlo con las estrategias más directas. Hoy día, dentro del House View, nosotros vemos que es interesante combinar en la parte de lo que es deuda chilena, nuestro fondo en pesos a mayor a un año. Ahí vemos una oportunidad en esta ventana que nos comentaba ahí Rodrigo hace un rato. Y sin duda que vamos a estar atentos a los movimientos que surjan próximamente por parte del Banco Central, si es que en el fondo tomamos también ahí un posicionamiento distinto en lo que puede ser una estrategia más direccional. Y a través de nuestro formato de carteras, que como les comentaba, es a través de nuestras carteras de administración de cartera para quienes tienen la gama alta, digamos, de montos para poder administrar bajo este House View de SI, o a través de las carteras patrimoniales, o quienes quieren invertir a nivel internacional a través de nuestras carteras que llamamos Smart Account, donde podemos tener también un posicionamiento con este mismo asset allocation que revisamos mes a mes en el posicionamiento en nuestras carteras internacionales. En ese sentido, también que sepan ustedes que tenemos una plataforma internacional. BCI está presente internacionalmente en BCI Miami ya hace más de 21 años, también con una corredora de bolsa a través de BCI Securities, donde accedemos de alguna forma a lo que les comentaba, a estas carteras Smart Account o el servicio transaccional vía Pershing. Y adicionalmente lo que tenemos hoy día con City National Bank para quienes quieren profundizar la operación directamente desde Estados Unidos con servicios de financiamiento y otros servicios. Así que bien, no veo más preguntas. La verdad que, bueno, aquí ya está llegando otra pregunta más. La verdad que van en el sentido de si es recomendable tomar posiciones en renta variable. Yo creo que eso, ahí Alexis, quizás reforzarlo. Viene esa pregunta, pero creo que lo mencionaste bien. Si quieres ahí comentar algo más Sí. en relación a capturar esa oportunidad. Totalmente. Quizás solamente reforzar la parte de que cuando uno separa los tipos de inversionistas institucionales, por ejemplo, donde están las FPs, compañías de seguro, los mismos corredores de bolsa o los extranjeros, siempre queda al último el inversionista ya más, el inversionista más persona, ¿cierto? Y creo que se han dado muchas señales en donde las AFP están entrando fuertemente en el IPSA. Los extranjeros, desde la votación del mes de mayo, entraron muy fuertemente también en la bolsa local. Y por el otro lado también falta la parte de los inversionistas más pequeños. Se puede traducir a través de los fondos mutuos, la compra de acciones directas o a través de una inversión en algún portafolio que involucre la renta variable local. Y esas son los últimos que toman esa posición. Yo creo que hoy día, tal como están mostrando las señales de mediano o largo plazo, creo que es una oportunidad para ese segmento sumarse a todo este efecto positivo que han venido trayendo estos otros inversionistas. No quedarnos atrás, no subirnos último, porque eso nos puede costar, sin duda alguna, el tener un mucho menos retorno en más largo plazo.
Bueno, eso que comenta Alexis, yo también creo que es bien importante tomar eso como parte de diversificar el portafolio, en particular quienes tomaron posiciones en depósito a plazo. Aquí viene una pregunta en general con el mismo sentido, digamos. O sea, muchos están posicionados en depósito a plazo porque claramente nos entregaron tasas bien atractivas. Hoy día es el minuto de diversificar. Tenemos, para quienes tienen un perfil de riesgo quizás más agresivo, tomar justamente lo que comenta Alexis, y sobre todo si que tenemos posicionamiento para poder tener en un largo plazo o pensando en más de un año para poder capturar esta oportunidad que comenta Alexis. En deuda o en renta fija ocurre lo mismo. O sea, creo que de alguna forma Rodrigo nos ilustró bastante bien de que hoy día tenemos que tomar un posicionamiento ya en carteras un poco más largas. Hoy día, como les comentaba, direccionalmente nos gustan los pesos y en particular previo a que venga, ¿no es cierto?, el anuncio de la baja de tasa. Y como les comentaba también, creo que una muy buena forma de capturar lo que está ocurriendo en la deuda es a través de nuestras carteras, en particular en la cartera patrimonial ahorro, en la cartera dinámica ahorro, donde sin duda podemos tener una buena combinación de pesos y UF, que creo que es importante ahí considerar eso, y adicionalmente poder visualizar bien el posicionamiento, ya sea en términos de duración, para que tengamos la mejor cartera y capturar esto que comentaba Rodrigo. Bien, estamos ahí en la hora. Quiero agradecer nuevamente a Sergio, a Rodrigo y a Alexis y a todos ustedes. Tenemos muchos conectados esta mañana. Sin duda que esto es un tema que están todos muy expectantes y en particular por las noticias que vienen en los próximos días. Así que los invitamos que estén cercanos ahí a sus agentes de inversión, que tomen ahí rápidamente esa decisión para que las oportunidades que comentamos esta mañana poder ahí capturarlas. Así que yo nuevamente les doy las gracias por haber participado en esta cuarta fecha de inversiones al día de BCI Wealth Management, y recuerden revisar que pueden revisar la oferta de inversión en nuestro sitio www.bci.cl/inversiones, encontrar todo el material informativo sumado a lo que puedan visitar, ¿no es cierto?, nuestra página de mercados globales. Así que los dejo invitados también a una próxima fecha del ciclo para que estén ahí todos atentos. Que tengan un muy buen resto de día y una mejor semana. Muy buenos días. Chao, buenos días, que estén muy bien. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.